Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. En el programa de hoy seremos testigos de cómo las mujeres se están abriendo paso como intérpretes de vallenato, un género musical que comenzó transmitiéndose entre los vaqueros de los valles que se dedicaban al cuidado del ganado y en el que la mayoría de sus leyendas son hombres. Para ello viajaremos a Colombia, donde conversaremos con algunas de las protagonistas de esta nueva ola que está interrumpiendo con fuerza en este estilo musical. Y tras este reportaje repasaremos la trayectoria profesional de Gianni Mesticelli, uno de los fotógrafos más famosos de Argentina. Él mismo nos detallará en un interesantísimo relato su experiencia personal como fotógrafo profesional y cómo le ha marcado este arte en sus más de 60 años de experiencia. No se pierdan. Comienza América Ahora. Las mujeres se abren paso entre las leyendas del vallenato colombiano. Gianni Mesticelli, uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. El vallenato es un género musical que nace del folclore y los ritmos locales originados en las grandes haciendas de la costa caribe colombiana, transmitido de generación en generación por los hombres que cuidaban del ganado. Ahora empieza a dejar hueco para que las mujeres que hasta ahora solo lo disfrutaban también empiecen a interpretarlo. Algunas de ellas, como veremos a continuación, tienen un brillante futuro por delante. Vallenato. Un género musical que literalmente significa nacido en el valle. Tiene sus orígenes en estas tierras colombianas conocidas como Valledupar. En la naturaleza de sus instrumentos se aprecia la mezcla de culturas locales. La caja, un instrumento de percusión que procede de las comunidades de esclavos africanos. La guacharaca, otro instrumento de percusión, hecho en madera, perteneciente al pueblo indígena Tairona. Finalmente, el acordeón, de raíces europeas. El vallenato lo llevamos en la sangre. Es muy difícil desprenderse de él, aunque no estés en una tarima, tú sigues ensayando en tu casa, sigues amenizando fiestas. Es difícil dejarlo, porque lo llevamos dentro. Entonces hace parte de nuestra esencia. Entonces es muy difícil dejarlo. La historia del vallenato es como este escarpado territorio. Se popularizó gracias a los trovadores ambulantes que cantaban canciones de amores ausentes, infidelidades, penurias y todas las emociones que hacen que valga la pena vivir. Un juglar es la persona que a través de su canto expresa su sentir y lo comparte con los demás que le escuchan. Entonces él va difundiendo de lugar en lugar su expresión musical, sus sentimientos, su música. Entonces él a través de esa experiencia va mostrando su sentir, va mostrando el vallenato a través del tiempo. En esta región de Colombia es común considerar la música como una tradición que se transmite de generación en generación. Madeleine Bolaño Escobar procede de una familia con un largo linaje dentro de la realeza del vallenato. Su abuelo, Chico Bolaño, es conocido como el pionero y creador de subgéneros como el son y el paseo. Cuando creces escuchando a los mejores tocando en tu propia casa, es difícil no sentir la llamada. De Valencia para
Ese es el caso de Vanessa Marrero de García, de 15 años. Desde que yo nací, mi papá arregla acordeón y pues siempre yo veía que llevaban los músicos a la casa y tocaban el acordeón y mi papá les arreglaba y era como, yo también quiero tocar el acordeón, yo también quiero hacer eso y entonces de ahí nació como ese amor. El llamado es para Vanessa Marriaga García. Puede que para Vanessa no sea un tema tabú, pero la presencia de mujeres en el vallenato es algo muy nuevo. No es de poca relevancia el hecho de que todas las leyendas de este género musical sean hombres. Para las mujeres acordeoneras, tocar sobre un escenario y recibir el respeto y la admiración de sus compañeros de profesión no ha sido fácil. Al principio fue duro porque no era hasta muy bien visto, porque la mujer por naturaleza ha sido más de la casa, más de las labores diarias, pero la mentalidad ha ido cambiando. Y ha ido cambiando porque nos hemos atrevido a tocar el acordeón al mismo nivel de un hombre. El escenario más importante para el vallenato es el Festival Leyendas, que se celebra anualmente desde 1968. Aficionados y expertos del género se reúnen para ver a los mejores compositores e intérpretes competir en diferentes categorías durante 6 días. La ciudad de Valledupar revive con la música, ya que todo el mundo respira y bebe del vallenato. Finaliza su actuación ante el jurado. Ella es Jennifer. En sus 55 años de historia, el Festival Leyendas Vallenatas no ha contado con la participación de ninguna mujer hasta hace solo 3 años. ¡Que vivan las mujeres! ¡Más duro! Las categorías del concurso coronan a varios reyes en los niveles principiante, juvenil, profesional y letrista. En 2019 añadieron la sección de reina para las acordeoneras, tanto en juvenil como en adultos. Mientras que algunas mujeres afirman desear ir a la par con sus colegas hombres, otras aplauden que exista un espacio en el que las féminas puedan brillar. Es muy difícil. Anteriormente, pues, las categorías eran unificadas, eran mujeres y hombres en los concursos, a veces por el pulso. O sea, el acordeón requiere de pulso, de fuerza. Entonces, por ser mujer, nos ven como las que no tienen fuerza, las que no tienen esa cañaña, como dice uno coloquialmente, del hombre. Entonces ahí es donde de pronto se ve, pero cuando uno demuestra de alguna manera que tiene las mismas capacidades que el género masculino, obviamente ahí es donde de alguna forma cambiamos ese contexto, ese concepto y esos estereotipos como tal. Jennifer Mercedes Aragón García no es ajena a los estereotipos machistas de su cultura. Recuerda cómo con 3 años deseaba recibir un acordeón como regalo de Navidad. Su tía se resistía a ello diciendo que era algo solo para chicos. Por suerte sus padres no estaban de acuerdo. Su talento la ha llevado a actuar en varios escenarios y este es el 2.º año que llega a las rondas finales del Festival de Vallenato. El acordeón como el canto es uno de los cumplen una gran función porque el acordeón es el que da la melodía. La melodía es el director de la orquesta, porque quienes siguen como tal, el instrumento principal es el acordeón, el que le brinda como las introducciones a los cantantes, luego es el que hace los pases, el que entonces de alguna forma es fundamental en la música vallenata. Tocar un instrumento es solo la mitad de la batalla. La mayor parte de las canciones de vallenato tienen un punto de vista masculino sobre la vida, como consecuencia natural de sus raíces, al ser escritos en las duras tierras de vaqueros de Colombia. Comienzo a analizar que nuestras letras vallenatas son muy machistas, muy fuertes, muy maltratadoras, ¿ya?
Entonces mi búsqueda es eso, hablar más del amor, de la comprensión, de pronto de la naturaleza. Entonces ahí es donde de alguna manera comienza lo fuerte. Para poder yo escoger mi repertorio, sin decirle mentira, me escuché más de 150 merengues. Y encontré por ahí 10 que no hablaban del maltrato, que no hablaban del machismo, que no hablaban... Y lo tenemos naturalizado y lo podemos cantar, lo cantamos a pulmón herido, como dice uno, pero no nos damos cuenta que estamos cantando. Podría decirse que es el ritmo y la melodía lo que llega al corazón de hombres y mujeres por igual. Y a pesar de su historial, las artistas femeninas están dispuestas a dejar su huella. Vanessa, Jennifer y Madeleine sueñan con ser reinas del vallenato. Cada una demostrando su fortaleza, determinación y elegancia individuales para dominar el escenario junto con el acordeón. Felicidad, emoción, alegría, orgullo, porque me siento orgullosa de tocarlo, de interpretarlo, de hacer música con él, de hacerlo sonar. Aquí se vive, aquí se siente, aquí se sueña. Venimos muchos a disfrutar y la música vallenata es un aliciente para el alma. Están invitados al Festival Vallenato. Finaliza su actuación ante el jurado verificador. Mucha suerte. Gianni Mesticelli es uno de los fotógrafos más reconocidos de Argentina. Bajo un timbre de humildad y gentileza, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el aprendizaje acerca del ser humano que esta profesión le otorgó. Bajo un temple de humildad y gentileza, Gianni Mesticelli, uno de los más reconocidos fotógrafos de Argentina, nos recibe para compartir su reconocida trayectoria como fotógrafo y el gran aprendizaje acerca del ser humano que la profesión le otorgó. Desde 1961 se dedica a la fotografía y se inició como reportero gráfico trabajando para editoriales nacionales e internacionales como Editorial Abril, Europa Press o Cruzeiro, Daily Express, Le Monde, L'Europeo, 7 Días, Panorama, Claudia, Parabrisas, Corsa, Diario El Mundo, Radiolandia, Antena, Goles, El Gráfico, Gente, Atlántida, Canal TV, Crisis, Emanuel y Satiricón. Yo empecé en fotografía como de casualidad, porque tenía aproximadamente unos 15 años y empecé de cadete, de mensajero de un negocio. Y en esa época yo tenía algunos problemas familiares y además también en esa época era muy común que uno tomase una decisión sobre, venía la adolescencia y tenía que saber si iba a ser doctor, abogado, y yo tenía un gran conflicto. Y entonces pensé que podía, ya que estaba en fotografía, podía dedicarme a eso, especialmente porque el fotógrafo ganaba buen dinero sacando fiestas. A raíz de eso, el dueño de la empresa me propuso que me haga socio en fotoclub para aprender. Cuando entré al fotoclub, que se hacía fotos artísticas, ahí me di cuenta que la fotografía para ganar plata solo no era algo gratificante. Ahí en el fotoclub el presidente era un famoso reportero gráfico del grupo Time, Life, y
era famoso porque era corresponsal de los norteamericanos, y ahí entonces le pregunté cómo se hacía para ser periodista. Me dijo que había que saber sacar fotos. Y con eso me quedé un poco desmantelado porque digo, bueno, no es tan fácil. Pero él se acordó y unos 3, 4 años después le encargaron montar un equipo de fotógrafos en una editorial muy grande y me preguntó si yo quería ingresar. Yo dudaba de mi capacidad porque no sabía qué era hacer periodismo, entonces le dije que prefería aprender con él, entonces me tomó, pero para empezar desde abajo. Y me fui haciendo de a poquito. La fotografía me empezó a interesar desde muy joven porque tenía mi primo que era fotógrafo en un pueblo en La Pampa, de Argentina, y una vez fuimos a visitarlo y él me regaló una cámara cuadrada, toda de madera, y me regaló 2 rollos y me enseñó a revelar, y era fascinante, pero no para... En ese momento no pensaba que eso era una profesión para mí, simplemente estaba jugando. Yo en realidad me gustaba mucho el cine. Intenté incorporarme al cine, pero el cine lo que exigía era una especie de meritorio, o sea, trabajar gratis durante un tiempo grande, largo, para ir escalando, digamos. Y no estaba en condiciones económicas de soportar eso. Entonces, este asunto de que tuve la posibilidad de entrar a una editorial periodística grande, eso me fui, digamos, ingresando a la fotografía y me costaba mucho, porque yo era muy tímido y a veces me quedaba como indeciso, no me gustaba molestar y esas cosas. Hoy mismo yo trato de pasar desapercibido cuando saco fotos, ¿no? Bueno, en Editorial Abril yo empecé sacando fotos de automovilismo para la revista Paraísas Corsa. La situación es que cuando deciden sacar esa revista necesitaban un laboratorista. Yo trabajaba del laboratorio además y ya practicaba fotografía. Iba a las carreras de autos y eso. Al poco tiempo me despiden de la editorial por problemas de reestructuración. Y entonces me quedo sin trabajo en la calle. Y bueno, ahí tuve que decidir en mi vida si seguía siendo fotógrafo o no. Era difícil porque yo necesitaba dinero y además había, qué sé yo, algunas cosas que era más fácil de conseguir. Entonces a veces me tentaba si no iba a vender terrenos o cualquier otro trabajo. Pero bueno, gracias a un poco a la terapia me dice o sos fotógrafo o sos fotógrafo. Es una cosa de decidirse. Y ahí en esa etapa trabajé con un periodista que se llamaba Bernardo Neusta, que tenía una revista de poca tirada, pero que me permitió hacer buena foto, porque ahí trabajaba con mucha libertad. Trabajé para O Cruzeiro, una revista brasilera muy importante en su momento. Y encima, además, que no tiene nada que ver con el periodismo, me conecto con el productor y socio o dueño de un sello de discos Trova, donde me proponen hacer el primer disco que grababa para el sello Astor Piazzolla, que se llama María de Buenos Aires. Era para las fotos internas, la tapa era una ilustración de sábado. Y entonces
para mí fue increíble, porque decir, me dicen, ¿querés sacar una foto de Astor Piazzolla? Y dije, wow, no era muy era más bien, Astor no estaba muy reconocido, estaba al revés, pero la gente joven, como en mi caso, yo lo amaba, porque la música me parecía Buenos Aires puro. Ahí entonces empecé a hacer fotos de discos, tapa de discos. Empecé a disfrutar a los músicos, conocer algunos como Astor, como el Mono Villegas, como Vinicius de Moraes. Dejé mis estudios en sexto grado, no tengo estudios secundarios prácticamente. Lo intenté, pero no, por problemas familiares no lo podía desarrollar. Y gracias al periodismo yo me fui educando. Y me fui educando de una manera desde adentro, o sea, no ilustrándome, sino que sensibilizándome. Ahora me acordé de Bonavena, también un personaje extraño, digamos, discutido. Y a mí me parecía fascinante porque era tan espontáneo. En esa época tendría yo unos 20 y algo, 22 años, y le saqué un retrato que para mí hoy es el retrato que más lo definen a Ringo Bonavena. Y la foto quedó, yo la saqué, como hacía con todas las fotos. Yo sacaba la foto, la publicaban y me desentendían. No era un obsesivo de catalogar ni de... Y un día encontré en un cajón la foto de Ringo Bonavena y me impresionó porque ya estaba muerto, hacía muchos años, qué sé yo. Y yo veo un personaje increíble que en la Argentina no se lo valorizaba como se debía en su momento. Y me pareció que pensaba en los norteamericanos, que enseguida un personaje como Marilyn Monroe, ellos la reproducen hasta que se convierte en un ícono en el mundo. Y me parecía que acá se podía hacer eso con personajes argentinos también. El periodismo te da la ventaja de que uno puede contactarse con personajes de distinta índole. Eso ya es casi sabido. O sea, un día estás con un indigente, otro día estás con un millonario, ¿no? Y si uno tiene un poquito de sensibilidad, por ahí sabes dónde está la verdad y dónde está la mentira. Los fotógrafos tenemos dos grandes motivaciones para disfrutar la fotografía, digamos, además de la imagen obtenida. Es que somos voyeristas, impunes además, o sea, podemos mirar un poquito más impunemente que cualquier persona. Y además somos cocineros, porque antiguamente se preparaban los químicos, todo esto, entonces había fórmula, había toda una preparación que tiene mucho que ver con la cocina. A mí me gusta cocinar y me gusta mirar, son dos cosas que me gustan.
yo cada vez que tomaba un rumbo nuevo en fotografías, me gustaba eso también, estudiar cómo funcionaba la fotografía para la gente, cuál era el impacto que le generaba a la persona. Yo estuve trabajando para periodismo, estuve trabajando un mes seguido, 8 horas por día dentro de un neuropsiquiátrico. Y vi de todo. Yo, en un momento dado, cuando estaba en la calle, no sabía si yo era más loco que el resto de la gente o estaba rodeado. La gente de la calle eran todos locos y los únicos sanos eran los que estaban en el manicomio este. Entonces, yo saco fotos a esta gente, o sea, un personaje que es microcéfalo, hay de todo. Y le empiezo le saco el provecho, penetro. Ahí es donde digo de vuelta, ¿dónde está la ética? Yo después perdí a la clienta Susana Jiménez, lo cual me preocupaba económicamente. Pero la perdí porque mi estudio no crecía a la par de ella. O sea, si venía la gente, decía Susana Jiménez, y entraba en un estudio que parecía un estudio de décima, digamos. Y yo hacía buenas fotos, las mejores fotos de Susana Jiménez las tengo yo hechas sin ningún tipo de retoque, en absoluto. Y bueno, pero es así. Entonces yo prefiero seguir pensando lo que pienso y no adaptarme a una cosa un mundo que no comparto. Yo no comparto un mundo de ficción. Bueno, la fotografía en el fondo es el día de hoy que lo único que a mí me gratifica son dos cosas. Dos cosas que es la misma. Es el ser humano. El ser humano es su cabeza, o sea, lo que tiene adentro, y el cuerpo. Me encanta el cuerpo humano. Y bueno, eso es lo que más me gusta de la foto. Y como logro mío, si yo tengo que pensar qué es yo creo que lo que logra, lo que yo puedo rescatar de algunas fotos son que la gente se emociona con el personaje que ven. Entonces, en la muestra de Recoleta, era la gente, lo he visto, la gente llorando porque veía una foto de Blackie o de otro personaje que nadie se hubiese acordado, pero porque además estaba ahí, ¿no? O sea, es decir, creo que todas las fotos, por ejemplo la de Urdapilleta, la de Batato, son fotos que se convierten en la imagen de ellos. Es decir, si vos pones la foto de Urdapilleta, me la roban todo el tiempo para poner cuando quieren hacer un homenaje. A mí no me molesta, me molesta que no reconozcan la autoría nada más, pero por otro lado, la foto, siempre digo que la foto es más importante que el fotógrafo finalmente. Lo genial de la foto es eso, ¿no? O sea, que una foto se convierta más conocida que yo mismo, es algo formidable en el fondo. Yo no compito con mis fotos. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xu Xin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.